Ya en este primer bloque vamos a estar hablando con el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Zaglione. ¿Cómo le va, ministro? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. A ver, esta semana tuvimos una discusión en otro de los programas de la productora de lo que significa Santa Fe en herramientas anticíclicas. O sea, ¿qué hace Santa Fe por lo menos los empresarios, pequeños, medianos, microempresarios, y las grandes empresas también, por supuesto, toda la economía, la producción, y en un momento donde las definiciones macro la toma un gobierno que claramente traza un rumbo, y este rumbo no lo está pudiendo manejar, por lo menos así lo ve hoy cualquier analista. Las variables económicas más relevantes que definen el día a día de cualquier negocio se definen en la macro nacional, ¿no? La tasa de interés, la tasa de inflación, el tipo de cambio, el nivel de actividad económica, son datos que no podemos definir desde los gobiernos subnacionales. Son datos que nos vienen dados a todos los argentinos por igual. Lo que sí tenemos a nivel provincial, y creo que desde nuestro gobierno hemos empleado, son diferentes herramientas de acompañamiento a los sectores productivos desde aquellas políticas que están al alcance provincial. Y en Santa Fe las venimos utilizando activamente desde hace largo tiempo, ¿no? Por ejemplo, esta semana también se anunció la aplicación de la cláusula gatillo en los trabajadores públicos. Ese es un mecanismo a través del cual nosotros volcamos recursos que luego generan consumo en la economía santafesina. ¿Es la única provincia? Es la única provincia que lo está aplicando en este momento bajo esta metodología. Hay esquemas en donde, por ejemplo, la provincia de Córdoba tiene revisiones cuatrimestrales, pero con esta metodología que aplicamos en Santa Fe, en donde en ningún mes el trabajador santafesino pierde, Santa Fe es la única y eso marca una diferencia. Ahora eso que obviamente significa un esfuerzo fiscal grande para el gobierno de la provincia, supone a su vez muchos recursos que son volcados a consumo en la economía santafesina. Entonces el pequeño comerciante no tiene el mismo ajuste en su nivel de consumo como consecuencia de que hay trabajadores que disponen de ingresos para poder consumir. O sea, no es lo mismo la realidad del comerciante de la ciudad de Rosario, Santa Fe, que la del comerciante de, por ejemplo, Mar del Plata. Porque hoy es noticia, lo que está sucediendo, la paralización de obras públicas en la provincia de Buenos Aires, que le toca a uno de los componentes más importantes de Cambiemos. Claro, pero ¿no es la misma realidad? No es la misma realidad, y es el otro componente, la obra pública, ¿no? Porque yo decía, por un lado, el empleo público con un salario que no pierde contra la inflación, entonces el trabajador tiene la misma capacidad de consumo, y no se ve disminuida como consecuencia de la inflación porque se le compensa. No, en la mayoría de las provincias eso no sucede. Y lo otro es la obra pública. Hoy en Santa Fe tenemos obras provinciales en ejecución, ya sea en forma directa, es decir, contratadas por el gobierno de la provincia, o a través de convenios que firmamos con municipios y comunas en las 363 localidades de la provincia. Hoy no hay localidad en donde no haya al menos una obra pública provincial en ejecución. Bueno, en la ciudad capital hay muchas, en la ciudad de Rosario, pero cuando uno va hacia localidades más pequeñas, por lo menos hay una obra en ejecución. Y la obra pública es buena por lo que genera una vez que está terminada, la ruta, el acueducto, la cloaca, el pavimento urbano, lo que fuere, pero se está ejecutando. Ese dinero que se le paga al trabajador de la construcción que trabaja en el obrador de Ceres, por ejemplo, en unas localidades. ¿Quedan Ceres de alguna forma? Quedan Ceres o la región, es un consumo claramente santafesino. Es un trabajador que no lo gasta, no hay fuga de capitales. No compra dólares para mandarlo a un banco en Suiza. Ese trabajador de la obra pública que se ejecuta en Santa Fe consume en Santa Fe. Y eso genera actividad económica en el comercio, en el prestador de servicio. Y es una cadena, ¿no? La actividad económica es un encadenamiento de actividades que se van dando en forma continua. Entonces, nosotros por una vía, acompañamos a la actividad productiva incrementando la obra pública, no solo no ajustándola, sino incrementándola. En lo que va del año, primer semestre de 2018, la obra pública creció aproximadamente un 40% contra el primer semestre de 2017, que había sido récord. Aún así, seguimos creciendo muy por encima de la inflación interanual en lo que va de este 2018. Aplicamos cláusula gatillo para salarios, como decía anteriormente. Pero esa es una vía. Después, en materia tributaria, en Santa Fe somos la única provincia que tiene la ley PYME hasta el 31 de diciembre del 2019, que le garantiza estabilidad tributaria a todas las pymes santafesinas de todos los impuestos provinciales. ¿Eso qué significa? Que no se le va a aumentar. O sea, está en el mismo nivel que antes de que asuma usted como ministro. Exactamente, y en muchos casos lo bajamos.
En la mayoría de los pequeños contribuyentes bajamos ingresos brutos. Para los que son pequeños, que son más o menos el 60% de los contribuyentes que pagan ingresos brutos en Santa Fe, se creó por una ley propuesta por el Poder Ejecutivo y entró en vigencia a partir del año pasado, del año 2017, el régimen simplificado para los pequeños contribuyentes de ingresos brutos, que supone dos grandes cambios. Primero, pagan menos impuestos que antes. Más fácil imposible. Segundo, una alícuota menor. No es alícuota, es un monto fijo. Entonces le genera el beneficio, por ejemplo, en este año, donde tenemos todos los meses que por inflación el comercio factura más, no es que vende más, pero factura más por inflación. Eso el impuesto no se incrementa. Está fijo por todo el año. Y la segunda gran ventaja es que antes todos los meses tenían que presentar una declaración jurada, informar cuánto habían vendido, y ahora no. Se categorizan 5 minutos, es lo que demora el trámite, una vez al año. Por internet, sin ir a API, sin tener que presentar ninguna documentación in situ, ni nada, y tiene la categoría para todo el año. Ese régimen simplificado significó, para más de 100.000 contribuyentes de ingresos brutos, tenemos más o menos 160.000 en la provincia. Para más de 100.000 le hemos bajado los impuestos y le hemos facilitado el mecanismo de pago. Para los que siguen, con monto de facturación un poco por encima de lo del régimen simplificado, que la alícuota era del 3,6%, se la bajamos al 3,3%. Y después le dimos la IPYMES para decir, no solo que le bajamos los impuestos, sino que le garantizamos que hasta el fin de nuestra gestión, diciembre del 2019, no se le va a aumentar. Pero esa es una segunda vía. La tercera, yo creo que... ¿Qué universo, digamos, del porcentual general? Y el 60% de régimen simplificado y un 10% adicional los que se le bajó la alícuota porque no entraron en régimen simplificado, que es una baja, digamos, ¿no? Con lo cual, 3/4 partes, un 75% de los contribuyentes de ingresos brutos en la provincia hoy pagan menos que cuando asumimos. ¿Qué pasa con el 25%? Y pagan menos que en las provincias parecidas, digo, porque también uno dice, bueno, pero Santa Fe venía de niveles más altos. No, Santa Fe hoy tiene para todos estos contribuyentes alícuotas menores a las provincias que son parecidas a la nuestra, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, provincia de Buenos Aires. Ahora, vi el informe, el detalle, digamos, del informe 2017 del Observatorio Laboral, y me llamaron dos cosas la atención. Primero que hay 55.000 empleadores. Ahí no se puede disgregar cuántos son los monotributistas, por ejemplo, que tienen un empleado, o las grandes empresas. Pero sí pude, digamos, divisar que hay cerca de 900 a 1.000 empresas que fueron beneficiadas por la devaluación, las que pedían justamente, o sea, que su mercado es el de exportar directamente, abren mercados, digamos, en el mundo, y fueron beneficiadas por la devaluación. ¿No es hora de que como una herramienta anticíclica se hable de esas 1.000 empresas que están exportando, a ver cómo se puede generar, digamos, una actitud impositiva, digamos, una especie de reforma impositiva en este momento donde el Estado necesita fondos, recursos genuinos? Los impuestos sobre la actividad exportadora por distribución de potestades tributarias de la Constitución corresponden al Gobierno Nacional. Digamos, no son potestades tributarias de los gobiernos provinciales. En ese sentido, nosotros queremos ser absolutamente prudentes y iba a aportar el tercer elemento que creo yo quizás es más conceptual, pero es tan importante como los otros dos en materia de qué hemos hecho en favor de la producción, que es la seguridad jurídica que se da en Santa Fe. En Santa Fe no vivimos cambiando las reglas de juego cada rato. Y en Santa Fe sostenemos nuestras políticas en el tiempo, tenemos una clara independencia de poderes. El Frente Progresista es gobierno a cargo del Poder Ejecutivo hace casi ya 11 años, 10 años y medio, y no ha cambiado la conformación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué provincia argentina no cambió la Corte en 10 años? ¿Cuántos cambios de Corte Suprema hubo a nivel nacional en los últimos 10 años? Bueno, cualquiera que nos puede estar viendo en este momento puede decir que eso no es un valor. Depende, si lo pongo en contexto, sí. Hay personas, bueno, en su momento, digamos, la sociedad civil y la sociedad política empezaron a debatir sobre la edad de las personas que estaban al frente, digamos, de los cargos dentro del Ministerio, de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Me parece un debate muy válido y la verdad no soy el experto en la materia. Lo que digo es que no hubo una acción desde la política procurando tener una corte amiga.
Eso habla de la división de poderes. El Frente Progresista es la tercera gestión a cargo del Poder Ejecutivo. En ninguno de los 3 periodos tuvimos mayorías en ambas cámaras legislativas, digamos, ¿no? Ahora, pero la división de poder en Santa Fe es importante, digamos, pero la reforma tributaria en el comienzo del Frente Progresista gobernando la provincia de Santa Fe fue muy ambiciosa. Y se habló siempre de Cargill, Vicentín, las cerealeras, que no se le cobraba ingresos brutos. ¿Hoy cómo es la realidad? Se le cobra ingresos brutos por aquellas actividades vinculadas al mercado interno, no por la actividad exportadora. ¿Cuáles serían esas actividades? Acopio de cereales, por ejemplo, digamos, que es una actividad que hace a un demandante interno, digamos, ¿no? Pero cuando el cereal es exportado, la actividad de exportación pero lo no más forma parte de la es base por imponible. exportación, ¿no es cierto? ¿No? En la facturación total de esas compañías particularmente, sí. Diríamos, haciendo, digamos, un chistecito sobre creer en los Reyes Magos o en Papá Noel, ¿cree usted, digamos, realmente que puede llegar a pagar la deuda la nación a la provincia y más en este contexto? Yo creo que evidentemente... La deuda histórica, porque sí, vi que hay otra deuda más cercana a los 10.000 millones de pesos que en obra pública, etcétera. Hay varios conceptos por los cuales Nación le debe a la provincia. La que tiene más prensa es la que se generó a partir de los fallos de la Corte de noviembre del 2015. Todos reconocemos que el Gobierno Nacional atraviesa una situación financiera extremadamente compleja, ¿no? Con un fuerte compromiso asumido de cara al 2019 de reducción del déficit fiscal al 1,3% del producto, y que en ese marco Santa Fe se encuentra negociando una deuda que no es nueva, que se generó como consecuencia de un incumplimiento nacional entre el año 2006 y el año 2015, que ese incumplimiento cesa a partir de los fallos de la Corte de noviembre del 2015, pero queda pendiente la devolución por los recursos indebidamente retenidos por Nación, ¿no? Nosotros estamos tratando de alcanzar un acuerdo que permita compatibilizar las posibilidades de pago del Gobierno Nacional, que reitero, en el corto plazo uno vislumbra que son muy bajas, con la legítima defensa de los intereses que nos corresponde hacer a los funcionarios santafesinos. ¿Cómo se hace para compatibilizar eso? El acuerdo que se está trabajando y sobre el cual todavía no hay una versión definitiva que nos satisfaga. ¿Obra pública y bonos? ¿Esto por lo menos sí? Se paga con bonos la deuda, pero con bonos que son por un monto inferior al que nosotros estimamos que consiste la deuda. Para compensar, como consecuencia de eso, forma parte del acuerdo, no del pago de la deuda, porque ahí por ahí hay una confusión. No es que Nación paga la deuda con obras nacionales, porque eso hasta jurídicamente es imposible hacerlo. Nación paga con bonos, pero como los bonos entregados son por un monto menor al importe de la deuda, en forma complementaria, como parte del acuerdo, Nación se compromete a hacer obras nacionales, que son su responsabilidad, en la provincia de Santa Fe, por montos que superan largamente lo que ha venido haciendo en la última década. De hecho, o lo que viene haciendo en este 2018, en lo que va del año, el primer semestre, Nación ejecutó obras públicas nacionales en la provincia, ruta autovía 34, la circunvalación de Rosario, la reparación de alguna ruta nacional, un tramo a la 19, de reparación de la 19, por 1.200 millones de pesos en un semestre. Si proyecto que sigue igual el resto del año serían 2.400 en el año, en el acuerdo, si es que finalmente se llega al mismo, se comprometería a Nación a ejecutar 18.000 millones de pesos por año durante 3 años consecutivos. Suman 54.000 en 3 años. Eso sería de alto impacto para la economía y para la sociedad santafesina. Pero estamos hablando, multiplican por 7 o por 8 la obra pública que se viene haciendo. Déjeme ser mal pensado. Si no cumplió con casi digamos, la ejecución que debería haber realizado en la provincia de Santa Fe, ¿cómo puede prometer a 3 años? Digamos, tiene asegurado Macri que va a seguir, puede llegar a ser otro presidente. ¿Cómo ustedes, digamos, se garantizan en ese acuerdo esos 54.000 millones de pesos invertidos en 3 años, si todavía no sé cuánto va a ser la inflación, si puede haber otra corrida cambiaria y además si sigue estando este presidente? Porque puede venir otro presidente y cambia la regla de juego. ¿Cómo la provincia se asegura eso? Respecto a lo último, son acuerdos Estado-Estado y no terminan con una gestión de gobierno en particular, digamos, ¿no? Sino que trascienden. Nosotros terminamos de pagar hace poco tiempo los créditos tomados en las gestiones de Obeid y Reutemann, por ejemplo, para privatizar el Banco de Santa Fe. Recordemos que Santa Fe en su momento se endeudó para vender el banco, digo, ¿no? Ese crédito lo terminamos de pagar hace muy poco tiempo en nuestra gestión de gobierno, pero digo, hay una continuidad institucional. Pero amén de eso, nuestra preocupación fue la misma que me estás transmitiendo.
¿cómo garantizan que van a hacer ese nivel de obras? Porque la verdad, tanto esta gestión nacional como la anterior, a los santafesinos nos han prometido muchas obras y nunca las hicieron, digo, ¿no? Yo desde que soy chiquito que me hablan de la autovía en Ruta 34, de la autopista y varias otras obras más que son responsabilidad de Nación y que no se hicieron. Por eso, el acuerdo contempla una cláusula de garantía. Año a año se verifica lo efectivamente ejecutado contra lo comprometido en el acuerdo. Si no se alcanza ese nivel de inversión, automáticamente Nación tiene que emitir un bono idéntico al bono por el cual nos paga la deuda por la diferencia. Vamos a suponer, un ejercicio totalmente hipotético, ¿no? Que en lugar de hacer los 54.000 de obra en 3 años, hacen 10.000 por año, 30.000. Los 24.000 restantes se suman al bono que nos estarían dando. O sea, con lo cual tendríamos un bono por 31.900 de entrada, más otro bono por 24.000. Digo, en este ejercicio hipotético. ¿Con qué ajuste? Con el ajuste que supone la aplicación del CER, del coeficiente de estabilización de referencia, que es el que acompaña a la inflación. O sea, va a estar de acuerdo en la inflación de organismos oficiales. Exactamente. Se le desmadró, las últimas, pues ya en un ratito estamos hablando con el ministro de Seguridad de la provincia. ¿Se desmadró cuándo? ¿Cuándo vio usted que se desmadró la economía de la Argentina? Cuando ya, cuando no pudieron encontrarle la vuelta a parar la devaluación. Arrancó antes con una inflación que iba creciendo trimestre por trimestre, porque ellos mismos inclusive decía, bueno, nosotros ponemos sobre la mesa los problemas de los argentinos, ahora hay un organismo que mide realmente la inflación, y yo iba viendo que iba subiendo. ¿En qué momento se dio cuenta usted como economista y como ministro del segundo o tercer estado más importante de la Argentina? La verdad que uno decir que veníamos de un primer trimestre positivo, creo que el común de la gente no va a coincidir conmigo, porque el propio presidente hablaba del crecimiento invisible, digo, ¿no? La Argentina, en términos macroeconómicos, al inicio de este año todavía venía creciendo. La gente no lo percibía, pero en términos macro el crecimiento existía. Y eso tuvo un corte abrupto a partir del 26 de abril. Digo que desde esa fecha para aquí hemos estado en un proceso continuo en donde por ahí una semana o dos teníamos algo de tranquilidad, pero luego se recrudecía el problema de corrida cambiaria, volatilidad financiera. Digo, la verdad que el nombre me preocupa poco. Lo cierto es que arrancamos 3 meses atrás con un tipo de cambio de entre 20 y 21 pesos. Hoy estamos entre 27 y 28. Yo recuerdo una entrevista que le hice sobre el final del año pasado y me había dicho que iba a arrancar el primer semestre cercano a los 25 y me asusté. O sea, realmente hoy, ¿qué dólar ve a diciembre, que es el diciembre fatídico de todos los argentinos? La verdad que no me gusta hacer pronósticos de tipo de cambio, porque en una economía tan inestable como la nuestra hay mucha probabilidad de error, digamos, ¿no? Y creo que no es serio de mi parte hacer proyecciones al aire, pero lo que digo es, lo que nos arroja este escenario es un tipo de cambio mucho más alto, evidentemente eso se traslada a precios, parcial o totalmente, digo, pero vamos a tener una inflación mucho más alta que la esperada. Muchos analistas hablan que incluso va a superar el 30% en este 2018. Una tasa de interés que hace 4 meses era del 25, 26, 27%, hoy es del 40, 41, 42, 46, la renovación de la banca esta semana, 46 y medio. Entonces yo digo, evidentemente el costo de financiamiento es muy alto, eso retrae consumo, ni que hablar que disminuyen las decisiones de inversión, porque ¿quién va a invertir en una actividad productiva riesgosa cuando el Banco Central le toma plata prestada a ese rendimiento, digamos, ¿no? ¿Qué actividad productiva hoy da una rentabilidad superior al 46% anual? Entonces, si la inversión financiera reditúa mucho más que la inversión productiva, ¿por dónde va a crecer la economía argentina? Por lo tanto, la pregunta negativa es, lo que se viene es peor. En términos de actividad económica, el segundo semestre de 2018, espero equivocarme, pero va a ser el peor de estos 4 años de gestión de gobierno. ¿Qué título? Gracias, ministro. A ustedes. Como siempre.